Gloria a Dios. ¿Cómo están todos en esta noche? Bendecidos, contentos de estar en la casa de Dios. Amén. Es un privilegio para nosotros estar aquí, como compartía mi tío, y bueno, en respecto a la iglesia, su pastor. Es una bendición poder visitarles, pasar un tiempo en familia y poder visitar aquí a la iglesia y compartir en esta campaña, en esta cruzada evangelística. ¿Cuántos cristianos, hijos de Dios, están agradecidos por lo que Dios ha hecho en sus vidas? ¿Y cuántos creemos? Sé que muchos han orado, quizás invitado a alguien. Si tú eres amigo, eres visita y estás aquí, creemos que hoy Dios tiene una palabra para ti. Y que hoy puede ser un día que puede marcar la diferencia en tu vida, no solo este fin de semana, no solo por una temporada, sino por la eternidad. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Entonces nos sentimos tan gozosos de estar acá. Siempre es bello visitar en California. Envidiamos en el buen sentido el clima, no envidiamos el tráfico, pero estamos muy contentos de estar aquí y dejamos en casa nuestros 4 hijos. Tenemos 2 niñas y 2 niños, y cuando tienes una familia de ese calibre, delegas entre ambas abuelas. Entonces, gracias a Dios, las abuelas se encargaron 2 y 2, y tenemos la bendición de estar aquí juntamente con mi hermana Brenda, que estuvo acá dirigiendo en la alabanza, y una amiga en el ministerio, Michelle, que también están por acá, que vinieron con nosotros. Entonces, nos sentimos bendecidos de estar con ustedes. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron en esa alabanza y adoración? Y yo sé que pudimos sentir la presencia de Dios, y estoy expectante de lo que Dios hará al escuchar juntos su palabra. Si son tan amables de ponerse de pie conmigo, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a estar leyendo del verso 6 hasta el verso 13. Juan capítulo 1, del verso 6 hasta el versículo 13. Y si tú eres visita, nos acompañas, no tienes el día de hoy Biblia, no te sientas mal, aquí yo lo voy a estar leyendo, presta atención, quizá aparezca también el pasaje en pantalla. Y leemos aquí un pasaje tan impactante. Es un verso que aquellos que tienen tiempo en la iglesia lo han escuchado quizá un sinnúmero de veces. Sin embargo, es un pasaje tan hermoso porque nos explica la razón por la cual Cristo vino a la tierra y el propósito central por el cual Jesucristo entregó su vida. Y mira lo que escribe el apóstol Juan. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo quiero hablarles en esta noche bajo el tema anhelando pertenecer. Todos digan conmigo: anhelando pertenecer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu presencia, gracias por la bendición que nos das de ser parte de tu familia, de ser hijos e hijas y de pertenecer a tu iglesia. Pero reconocemos que quizá hay un amigo en esta noche, un invitado, alguien que está viendo en línea, que anhela pertenecer, que tiene un deseo profundo de pertenencia, y creemos que hoy puede ser su día de salvación. Aquellos que somos tus hijos, pero que por momentos, por ataques del enemigo, por pensamientos de desánimo, olvidamos el privilegio y el acceso y la autoridad que conllevan el ser hijos de Dios. Hoy recuérdanos, Señor, los beneficios comprados con el sacrificio y la sangre de Cristo Jesús. Recuérdanos el valor y la valentía con la cual debemos vivir, reconociendo que pertenecemos a la familia más hermosa que pudiésemos experimentar, algo que en esta tierra no se puede fabricar, algo que solamente tú, Dios, puedes hacer. Háblanos en esta noche, ilumina nuestro entendimiento y abre
nuestros ojos para comprender cómo esta palabra aplica no solo a la iglesia, sino a todos aquellos que estén dispuestos a escuchar tu verdad. Lo pedimos en tu nombre. Todos decimos amén y amén. Pueden ocupar su lugar anhelando pertenecer. En los versículos que acabamos de leer, el apóstol Juan aborda un tema tan impactante, tan poderoso, que en primera instancia no parece ser algo tan impactante, no parece ser algo tan conmovedor. Sin embargo, Juan nos dice que cuando Cristo vino a la tierra, este Señor y Salvador, este Mesías, como Él lo describe, luz, la luz del mundo, que vino a irradiar en la oscuridad, en las tinieblas. Juan nos dice, Cristo vino con un propósito central. Sí, Cristo vino a darnos no una mejor vida, sino una nueva vida. Sí, Cristo vino no a hacernos mejores o modificadas personas, sino nuevas criaturas. Sí, vino Cristo a libertarnos de la esclavitud del pecado. Pero Juan dice, dentro de la obra salvífica y redentora de Jesucristo, hay un propósito central. Cristo vino a hacernos no meros adherentes de religión, sino hijos e hijas de Dios. Juan nos dice algo extraordinario que si tú y yo hoy lo comprendemos, cambiaría nuestras vidas para siempre. Si tú y yo logramos entender con la iluminación del Espíritu Santo que Cristo vino a hacer algo que tú y yo desesperadamente necesitamos y anhelamos, pero quizá no hemos aprendido ni reconocido que necesitamos. Yo recuerdo cuando yo era niño, a veces mi mamá se juntaba con mis tías y se ponían a hacer jugos naturales. ¿A cuánto les gustan los jugos naturales? Pues sabes que a los niños hay ciertos jugos naturales que no les gustan para nada. Y yo recuerdo de niño que mi mamá se emocionaba con mis tías cuando hacían un jugo famoso de betabel con zanahoria, que era para mí lo más horrible que se ha creado en planeta Tierra. Pero cuando ellas hacían este jugo se emocionaban tanto como que si hubiesen preparado un postre delicioso, estaban tan contentas y se les antojaba el jugo. Y recuerdo que mis tías también me servían a mí un vaso y me decían, Benji, tómate tu jugo natural. Y yo no me emocionaba para nada con lo que me estaban dando porque no entendía el valor nutritivo de lo que me estaban sirviendo. Y creo que muchos de nosotros escuchamos lo que está diciendo Juan. Jesús, la luz del mundo, vino para que aquellos que le reciben y creen en su nombre reciban la potestad, el privilegio, la autoridad y el poder de ser hechos hijos de Dios. Y para algunos de nosotros eso se escucha como un jugo de betabel y zanahoria. ¿Eso qué beneficio tiene en mi vida? ¿Eso de qué me sirve ser hecho un hijo de Dios? Porque no hemos aprendido el valor de las palabras que Juan nos está diciendo. Déjame decirte algo que aprendemos en la Biblia. Todo ser humano fue creado con un sentimiento, una necesidad profunda de experimentar pertenencia, de pertenecer en el sentido más integral y completo, de ser amado, de ser conocido, de conocer y de poder amar, de interactuar no solo en un aspecto superficial, sino interactuar en intimidad y conocer verdaderamente, y por todas las relaciones bellas que el Dios soberano y justo y bueno nos ha brindado en planeta Tierra, por todas las relaciones e interacciones, experiencias y cosas que tú y yo podemos probar en el mundo. No hay nada que se compara al ser amado y conocido por tu Padre Celestial. No hay nada más satisfactorio y hermoso. Y yo quiero persuadirte hoy que el jugo que Juan te está sirviendo es más importante, más necesario, más urgente de lo que quizá tú y yo pensamos. Y lo primero que nos dice el apóstol Juan en este pasaje es que todos anhelamos pertenecer. No necesito conocer tu trasfondo, tú no necesitas conocer el mío, para que podamos relacionarnos en algo muy importante y esencial de nuestra existencia humana. No importa quién eres, qué has hecho, de dónde vienes, todos queremos ser amados. Todos queremos pertenecer. Esta es una necesidad fundamental de la existencia y la experiencia humana, y estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para pertenecer. ¿Recuerdas cuando eras niño y estaban ahí en la vecindad y estaban quizás haciendo deporte, jugando o alguna dinámica, algún juego,
y se ponían a elegir equipos, y si te tocaba ser esa persona que elegían al último, ¿te pasaba eso en alguna ocasión? Y decían los capitanes, yo quiero a ese, yo quiero a otro, y tú te quedabas ahí viendo que elegían a todos menos elegirte a ti. Desde muy pequeños, desde nuestra infancia, tenemos una disposición de hacer lo que tengamos que hacer para pertenecer. Nos vestimos de cierta manera, hablamos de cierta manera, nos forzamos a entrar a círculos y entornos donde podamos conectar, ser aceptados, ser amados. Y quizá al crecer y madurar se desarrolla a niveles más fuertes. Quizá ya no es pertenecer al equipo de la vecindad, pero ser amado por tus padres, y luego ser amado por un cónyuge, y luego ser recibido por una sociedad, o ser aceptado en tu círculo de influencia o en tu comunidad. Todo ser humano fue creado con un deseo, una necesidad de experimentar pertenencia y satisfacción. Y Juan nos dice, esto no es casualidad, esto no es algo anormal a la experiencia del ser humano. Esto es algo nato, intrínseco, que Dios ha puesto en la existencia del ser humano. Y quiero leerte unos versos al inicio del Evangelio de Juan, porque cuando Juan empieza su narrativa de la historia de Jesucristo, del gran Salvador del mundo, cuando Juan comienza contándonos acerca de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de este Salvador, no aborda la historia de Cristo como los otros evangelios sinópticos que empiezan con su nacimiento. No, Juan nos lleva al origen, Juan nos lleva al principio. Porque Juan nos enseña que si tú y yo queremos comprender por qué es tan importante que encontremos pertenencia en Dios, necesitamos recordar cómo hizo Dios al ser humano en el principio. ¿Cuál era el diseño de Dios en el inicio? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el ser humano es como es? Porque es que puedes ir a cualquier continente del planeta Tierra, diferentes culturas e idiomas, pero las necesidades humanas son las mismas. En este continente y en otro todos queremos ser amados, y todos queremos ser aceptados, y todos queremos pertenecer. Y Juan nos dice, porque desde el inicio Dios nos creó para pertenecer en Él. Mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 1 al 5. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces Juan dice, en el principio era el verbo. Esta palabra que en nuestro español o castellano se traduce casi como un imperativo, en realidad en el idioma original, en el griego, es la palabra logos, que sí puede significar razonamiento, intelecto. Entonces cobra un sentido más profundo. Juan nos dice, en el principio era el verbo, no solo una palabra, pero el razonamiento, el intelecto. Y esto representa al Hijo de Dios, a Jesucristo. En el principio era el verbo, era Cristo. Y Él estaba con Dios, y Él es Dios, y todo lo que existe fue hecho por Él, y nada de lo que hay estuviese aquí si no fuese por Él. Juan nos está diciendo, desde el inicio Cristo ha sido la fuente de vida, la fuente de luz, la fuente de visibilidad, de poder entender el propósito y el porqué de todas las cosas en el mundo. Juan nos dice, la fuente de conocimiento y sabiduría y luz y logos o razonamiento, todo, la palabra de Dios y de vida, todo comienza desde el inicio con Dios. Y sabes, la Biblia nos dice que en ese inicio que Juan está describiendo, que lo encontramos en el libro de Génesis, en el inicio, cuando Dios crea al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, en el huerto del Edén, todo era hermoso. Dice la Biblia que había armonía, que había paz, que había bendición, que había gozo, había armonía entre el ser humano y Dios, había armonía el ser humano con el otro, el uno con el otro, y había armonía también en el ser, porque el ser humano estaba integral y completo y satisfecho en Dios. No buscaba en cosas materiales lo que solo se encuentra en la presencia de Dios. No buscaba imponer sobre el otro, su cónyuge,
No buscaba Adán en Eva lo que solo podía encontrar en Dios ni viceversa. Había en el principio armonía. Todo era como tenía que ser y su vida y su gozo y su sentido de propósito y escucha su sentir de pertenencia. Fluía todo de estar con Dios, de vivir en esta relación llena de armonía. Pero nos dice el libro de Génesis en muy temprana narrativa, llegando al capítulo 3, que las cosas no se quedaron así para siempre. El hombre desobedeció a Dios. Y cuando el hombre desobedeció a Dios, el pecado entró en su corazón, en su mente y los separó de Dios y afectó literalmente todo. Esa armonía que había con Dios se convirtió en una separación. Esa armonía que había el uno con el otro se convirtió en conflicto y enemistad y en orgullo y en diferentes efectos del pecado. Y esa plena paz que había integral en el ser humano fue afectada y toda su composición, alma, espíritu, ser, fueron afectados por el pecado. El pecado, dice la Biblia, nos separó de Dios. Y es aquí donde el ser humano comenzó una larga jornada de tratar de encontrar en el mundo lo que solo puedes encontrar en Dios. ¿Sabes por qué no hay nada en la tierra? ¿Sabes por qué a veces tú y yo comemos y de igual manera no nos saciamos y probamos y de igual manera tenemos sed y vamos a sitios tan bellos y tan impactantes y ves estas vistas panorámicas y estos entornos extraordinarios que te dejan atónito? Pero incluso todas las fotos y todas las publicaciones en las redes que hagas no son suficientes. Quieres volver, quieres más, necesitas más. Vas a un lugar hermoso, vuelves de las vacaciones, necesitas vacaciones de las vacaciones, vas y descansas con la familia y luego necesitas descanso de la familia. Vas y tratas de hacer algo que te va a llenar de diversión y de pasatiempo y de igual manera no es suficiente. Pruebas cosas de la tierra y de igual manera no te sacian, porque es que la tierra está llena de tantas cosas, pero igual nos sentimos insatisfechos. Porque estamos rodeados de tanta gente, pero igual nos sentimos solos. Porque Juan dice: en el principio había luz. En el principio la vida fluía de Dios, pero el pecado nos ha separado de Dios. Juan lo describe de esta manera: la oscuridad del pecado opacó nuestros ojos y nuestra visibilidad para no comprender cuánto necesitamos la luz que solo Cristo puede traer a nuestras vidas. Pues al inicio estábamos con Dios. Ese anhelo de pertenecer estaba satisfecho en un Dios bueno, pero el pecado nos separa de Él y comenzamos a anhelar de nuevo en la tierra lo que solo podemos encontrar en Dios. Y la pregunta es: ¿por qué muchos nos sentimos desplazados, fuera de lugar, distanciados de nuestro Creador? ¿Qué es lo que nos ha alejado de Él? Nos dice Juan: la oscuridad o el pecado nos ha separado de Dios y estamos buscando esa satisfacción y ese gozo que el pecado ha reemplazado con culpabilidad y con vergüenza y con esconder y con condenación y con ataques del enemigo que nos viene con mentiras a decirnos: nunca vas a encontrar y nunca la vas a lograr y nunca vas a prosperar. Juan dice: por eso Cristo vino a la tierra, para no dejarnos separados de Dios, para no dejarnos anhelando e insatisfechos. Cristo vino como la luz irradiando en la oscuridad para enseñarnos de nuevo el camino al Padre. Para, como hijos pródigos, recordarnos que la comida de los cerdos no se compara a la comida que se come en la casa de un Padre que nos ama. Cristo vino a demostrarnos su luz. Y mira lo que nos dice Juan en el versículo 9. Aquella luz verdadera, este es Cristo Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan nos contesta la pregunta: ¿qué nos separa de Dios? ¿Qué nos tiene alejados de Él? ¿Qué nos deja vagando por la tierra, anhelando pertenecer y no encontrando lo que estamos buscando? Juan nos dice: el vivir en la oscuridad.
Esta visualización, esta metáfora es tan útil porque un niño la puede comprender, es tan sencilla. ¿Qué es vivir en oscuridad? ¿Qué es vivir en tinieblas? Es vivir carente de visibilidad, y el no tener visibilidad. Puede ser que todavía exista si tienes vida, pero iglesia, ¿cuántos saben que vivir en oscuridad no es vida? Porque no tener visibilidad significa no sé el camino, no veo el camino, estoy propenso a tropezarme, a caer, a lastimarme, herirme, herir a otros, no sé por dónde ir. Y Juan nos dice, así es la vida sin Cristo, es como vivir en oscuridad. No tienes visibilidad, ves el problema, ves lo que estás experimentando, pero no ves la salida, no sabes cómo avanzar, no tienes la sabiduría que viene de parte de Dios para abordar tus problemas, tus circunstancias, tus adicciones y encontrar la libertad. Juan nos dice, no recibieron la luz porque aborrecieron la luz y amaron la oscuridad. Los suyos no le recibieron. Los judíos, el pueblo de Dios, no recibió la verdad del Mesías, del evangelio de Jesucristo. Y aquellos judíos, ya sea en el ámbito de la religión o aquellos que se distanciaron de Jesús por no creer en Él, dudaron y le rechazaron por los mismos motivos que muchos rechazamos a Cristo el día de hoy, porque preferimos vivir en la oscuridad que vivir en la luz. Porque rechazamos la verdad y rechazamos la luz. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil vivir en la oscuridad que vivir en la luz, porque el momento que enciendes las luces, todo el desorden sale a visibilidad. El momento que enciendes las luces, todo entra en visibilidad. ¿Cuántos tienen un closet en su casa? Ni he describido el closet, ya se están riendo porque ya saben el closet del cual estoy hablando. ¿Cuántos tienen ese closet en su casa que todo entra y nada sale? Que es el closet en el cual metes aquellas cosas que no tienen hogar y las vas metiendo. Y sabes, hay una cosa característica de ese closet. Ese closet es oscuro porque no quieres verlo y lo evitas a toda costa. Quizás es un closet, o es un gabinete, o es un cajón, o es aquel espacio debajo de tu cama que siempre dices, voy a llegar a arreglarlo, voy a llegar a atenderlo, algún día lo haré, el próximo año, en un mes más, pero lo sigues ignorando y evitando, y prefieres que ese closet, ese espacio se mantenga en oscuridad, porque el momento que enciendas las luces ya no puedes desdibujar de tu mente. Y ya no puedes borrar de tu mente, ya lo viste, ya está ahí y tienes que hacer algo. Juan nos dice, los suyos y los hombres amaron más la oscuridad porque no quieren encender la luz en el closet, porque el momento que enciendes la luz todo entra en visibilidad. ¿Sabes? No soy tan buena persona como pensaba. Este matrimonio no me satisface del todo, mis hijos no me llenan del todo, mis padres no me dan ese sentir de pertenencia, las cosas de la tierra no son suficientes, y por todo lo bueno que el mundo me ofrece sigo buscando y anhelando pertenecer en lo más profundo de mi ser. El momento que enciendes las luces todo entra en visibilidad, y es más fácil vivir en un caos y en un desorden cuando no tienes que encender las luces, cuando no lo tienes que ver, cuando no lo tienes que confrontar. Esto es lo que dice Juan: prefirieron la oscuridad para no confrontar el desorden de sus vidas, para no confrontar las consecuencias del pecado. La luz, dice Juan, es disruptiva y es ofensiva para alguien que prefiere esconderse en la oscuridad. Por eso cuando tú le hablas de Cristo y de esperanza y de restauración a alguien que vive en oscuridad, el evangelio es disruptivo, el evangelio es ofensivo, el evangelio es piedra de tropiezo para quien prefiere vivir en la oscuridad, porque hablar de un Cristo que transforma me obliga a soñar transformación. Hablar de un Dios que puede cambiar mi hogar disfuncional y tóxico me obliga a abordar las dificultades en las cuales estoy viviendo. Un Dios que enciende las luces y me dice: este no es el diseño original, esto no es lo que yo hice en el principio, esto no es lo mejor que yo tengo para ti. Pertenecer no es vivir en miseria, pertenecer no es sucumbir a lo peor, pertenecer es vivir en la abundancia y en la plenitud de la presencia de un Padre celestial que nos creó no para supervivencia, sino para vivir en abundancia. Encender las luces es conflictivo.
Encender las luces es problemático. Por eso si tú estás aquí, Dios te está hablando hoy. Quizá tu cónyuge no llegó, hay una familiar en tu vida que no llegó. Tú vas a la casa en las nubes, emocionado. Dios te tocó, Dios te habló, pero lo que Dios hizo en ti, esa luz, es ofensiva para aquellos que no quieren traer a visibilidad lo que se esconde en las tinieblas. Juan dice, no queremos enfrentar la realidad porque la luz de Cristo ofende. Mira cómo lo dice unos capítulos después en Juan 3, versículo 19 al 20. Él dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es para muchos de nosotros la idea de pertenecerle a Dios, la idea de formar parte de una familia de Dios, en lugar de ser algo de emoción, en lugar de influenciar en nosotros una expectativa de influir para bien. La idea para muchos de nosotros de familia y de pertenencia provoca más dolor y más estrés que alegría y que gozo, porque nuestras experiencias de pertenencia aquí en la tierra han sido experiencias negativas. Para muchos la idea de la paternidad de Dios es un concepto que provoca ansiedad, porque sus experiencias, quizá por la falta de un padre en su vida, o un padre que era más progenitor pero no padre, que era una presencia masculina pero ausente de atención y afecto y protección y amor y ánimo. Quizá la experiencia que tú has tenido ha afectado tu idea, y cuando hablas de pertenencia, hablas de familia, lo que viene a tu mente es trauma, lo que viene a tu mente es dolor, lo que viene a tu corazón es disgusto, lo que viene a tu alma es ansiedad. Pero Dios nos está recordando que Él no es un Dios, un padre como los padres terrenales. Él es un buen padre. Él es un Dios perfecto. Él cumple sus promesas. Él nunca miente. Él nunca engaña. Él nunca te dejará abandonado. Él nunca te dejará media pista. Él nunca olvida sus promesas. Todo lo que dice lo hace. Todo lo que promete se cumple. Todo lo que declara y decreta viene a florecimiento. Dios es un Dios real. Es un Dios justo. Es un Dios bueno. Para muchos de nosotros pertenecer no es algo llamativo, porque para nosotros pertenecer a una familia trae recuerdos de traición, de abuso, de negligencia, de ausencia de alguien que desesperadamente necesitábamos, y no queremos encender las luces. Porque encender las luces significa tengo que enfrentar este dolor. Tengo que trazar este pasado y orígenes de pensamientos y maneras de actuar que tengo en el presente, en el aquí y ahora, y no quiero seguir eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú enciendes la luz en ese closet y ves que el desorden y el caos en el closet es más grande que el tiempo, la energía y la disposición que tienes, ya te das por vencido, ¿sí o no? Se enciende la luz y dices, no tengo el tiempo, la energía, las ganas ni la disposición para abordar esto. Entonces apaga la luz, cierra la puerta, aquí no pasó nada. Y Juan dice, amaron la oscuridad, porque cuando Cristo enciende su luz en tu vida y ves el problema, dices, este matrimonio al borde de la separación, estos pecados en las sombras, estos problemas con los que estoy viviendo, estas circunstancias familiares, estas necesidades, este pasado es más grande de la energía, el tiempo, la disposición y el poder que tengo para hacer algo al respecto. Yo creo que encender las luces es difícil, no solo porque la luz es disruptiva y ofensiva, sino también porque nos recuerda cara a cara nuestra impotencia de poder hacer algo al respecto. Pero Juan dice, el Cristo que es la luz del mundo, que vino a salvarnos, no solo enciende las luces para demostrarte la realidad de tu condición y tu profunda necesidad de pertenecer, sino que también tiene el poder para hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Esta es la esperanza del evangelio. Yo quiero hablarle a alguien que lo ha intentado
Tantas veces lo has probado, innumerables ocasiones, pero hoy quiero decirte, inténtalo otra vez, pero inténtalo no en tus fuerzas, inténtalo no en tu habilidad, hazlo no en tu capacidad, desarróllalo no en tu intelecto limitado, hazlo con el poder del Cristo resucitado, hazlo con el poder de la luz del mundo. Él no solo viene y te demuestra tu condición y tu realidad y en dónde estás y en dónde deberías estar. Él es la respuesta, Él es la solución, Él tiene el poder para hacer lo que tú y yo jamás podríamos hacer. Iglesia, Él hace en un día lo que toda una generación no puede hacer. Ese es el poder de Cristo Jesús. Él puede hacer en un momento lo que tú y yo en años no hemos podido lograr, en años de meditar e intentar y esforzarnos en nuestra capacidad. Él lo hace en un momento. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Él es el todopoderoso. Por esto vino Cristo, por esto la luz entró al mundo, para demostrarnos no solo nuestra incapacidad y no solo nuestra insuficiencia, pero para demostrarnos su poder y su majestad y su bondad y su justicia, y que Él es no un camino, no una verdad, no un estilo de vida, sino el camino y la verdad y la vida, y el único que nos lleva a nuestro Padre, el único que nos trae de regreso a casa. No le temas a la luz de Cristo, no temas el encender las luces, no le corras al vivir en la verdad, porque Cristo no solo te enseña tu insuficiencia, Cristo tiene el poder para hacer algo al respecto. Él es la luz del mundo que entró, Él es la solución que comenzó a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Él es la solución, pero mira el poder del evangelio. Juan dice, cuando le rechazamos, cuando amamos más la oscuridad, cuando perdurábamos en separación lejos de Dios, Dios abrió un camino. Dios hizo un camino. Mira, volviendo a Juan capítulo 1, lo que dice el verso 12 y verso 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan dice, nosotros vivíamos en la oscuridad. Este es el evangelio. No que tú y yo teníamos la audacia, el valor, el poder, la disposición de buscar a Dios, de alcanzar a Dios, de treparnos en nuestro intelecto y alcanzar a un Dios que es 3 veces santo en su trono de gloria y majestad, a un Dios trascendental y soberano. No, Juan dice, este es el evangelio, que como Dios sabe que tú y yo jamás pudiésemos reconciliar lo que nuestro pecado separó, jamás pudiésemos restaurar lo que teníamos en el origen, jamás pudiésemos alcanzar la gloria de Dios. Él entonces envió a su Hijo por amor a nosotros. El evangelio no es que tú y yo de la oscuridad salimos y encontramos la luz. El evangelio es que la luz vino a nosotros cuando estábamos en tinieblas. Esas son las buenas nuevas, que Cristo vino y que Dios en Cristo Jesús hizo un camino, y este es el camino que Dios preparó. Juan dice, no hacernos adherentes de religión, no hacernos seguidores de un movimiento impactante que empezó en el primer siglo, no llenar bancas simplemente en una iglesia, sino hacernos hijos e hijas de Dios. Qué privilegio más grande, qué honor más extraordinario, qué acceso tenemos a la presencia de Dios, que Juan dice, nos ha dado la potestad de ser hechos no adherentes, no conversos, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? ¿Qué significa tener esa clase de acceso a tu Padre celestial? ¿Qué significa esta regeneración, este nacimiento, no de carne sino del Espíritu, para ser hecho y declarado un hijo de Dios? Déjame preguntarte, en tu nacimiento físico, ¿qué parte jugaste tú? ¿Qué hiciste tú en tu nacimiento? Nada. Papá y mamá eligieron estar juntos. Tú y yo somos productos de esa relación. Tú y yo tuvimos nada que ver
con nuestro nacimiento físico natural. Y yo creo que por esto Juan emplea este mismo concepto, porque nos ayuda a comprender de quién es la gloria, el poder y el reconocimiento de lo que ahora somos en Cristo Jesús. Tú y yo, como no tuvimos nada que ver con nuestro nacimiento natural, no tenemos nada que ver con nuestro nacimiento espiritual en Cristo Jesús. Él es quien lo hace. Él es quien vino. Él es quien nos escogió. La responsabilidad que solo nos corresponde a ti y a mí es recibir y creer. Recibir y creer. Yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo cambiarme a mí mismo. Por todo lo que intentes no puedes transformar tu situación. Lo único que te corresponde es recibir y creer en aquel que el Padre ha enviado por ti y ha enviado por mí. Nosotros no hicimos nada. Juan dice, esta es una obra de Dios. Esta es la fuente de la obra salvífica en la vida de aquellos que creen en Cristo Jesús. No es obra de la carne, no es algo que puedes engendrar, no es algo que puedes heredar, no es algo que puedes crear en tu propia habilidad, porque tampoco es, dice Juan, de la voluntad de carne ni de voluntad de varón. Y estas son buenas noticias. Porque hay alguien que está aquí, hay alguien que está escuchando esto y dice, hermano, es que yo tengo tanto tiempo lejos de Dios, entonces yo no merezco estar aquí. O yo no vengo de la familia ideal, vengo de un hogar disfuncional, vengo de un pasado roto, vengo de errores tras errores tras errores, pecado tras pecado tras pecado. Mi sangre no es limpia, mi sangre no es digna, mis obras no hablan de cosas positivas. ¿Cómo puedo yo alcanzar a Dios? Y Juan nos dice, esto no viene de sangre. Entonces no te afanes y no te preocupes de dónde vienes y de tu familia y de dónde saliste. Esto no viene de sangre. Esto no viene de voluntad de hombre ni de varón. Esto viene de Dios. Esto lo hace Dios. Él dice, esto no es algo que tú y yo podemos lograr en nuestra propia habilidad. La fuente de esta salvación es Dios. Pero no es solamente cualquiera que cree y dice, Dios, quiero que seas mi Padre, quiero que cambies mi vida, quiero volver a pertenecer. Juan es muy específico y dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser un hijo de Dios requiere un poder que tú y yo no tenemos y una autoridad que tú y yo no tenemos. Y la única manera de ser declarado y creado en un hijo de Dios es creer, recibir aquel que el Padre ha enviado. Juan nos dice, mira, todos los seres humanos no somos hijos de Dios. El requisito para ser un hijo de Dios es recibir y creer en Jesús. Hay un sentido en el cual hablamos en nuestro mundo, ¿verdad?, moderno, y este es un tema que se ha hablado por las edades, pero se habla mucho como de la hermandad de la humanidad, ¿verdad? Conectamos y hay como un amor mutuo por el bien y el florecimiento de la humanidad, y creo que hay puntos positivos en eso, pero tenemos que tener cuidado, porque aunque hay un sentido en el cual todo ser humano estamos interconectados, y en el sentido de la naturaleza humana y de la dignidad y el valor del ser humano y de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso nos conecta. Pero Juan dice, no todos somos hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son los que han creído en Jesucristo, los que le han recibido. Entonces el ser hijo de Dios es un privilegio. El ser hijo de Dios te da un acceso, te da un poder que tú no puedes fabricar por ti mismo. Esto es solo algo que Jesucristo puede hacer. Y lo primero que nos dice Juan es que tienes que recibirlo. ¿Cómo paso yo de separación? Y cómo llevo este anhelo incesante y profundo de pertenecer. Cómo me acerco a Dios, no solo como criador, sino como padre. Lo primero que dice Juan es, tienes que recibir a Jesús. Y recibirlo no es simplemente hacer una oración de fe. Recibirlo no es vana repetición. Recibirlo no es declarar una frase religiosa. Recibirlo es interiorizar su verdad. Recibirlo es creer de una manera personal lo que Él ha prometido sobre tu vida y lo que Él ha hecho por ti. Recibirlo es entender quién es Él realmente y qué ha hecho por mí. Recibirlo es recibirlo como tu Salvador.
Es recibirlo también como tu Señor. Es recibirlo como tu maestro, como tu líder, como tu proveedor, como tu protector, como tu autoridad, como tu supremo rey. Recibirlo es decirle: Jesús, no es a mi manera, sino a tu manera. Enséñame la verdad. Pongo toda mi fe, mi esperanza y mi creencia en ti. Déjame decirte, los que te aman pueden orar contigo, pueden apoyarte, pueden luchar a tu lado, pero nadie puede luchar por ti, nadie puede creer por ti y nadie puede recibir a Cristo Jesús por ti. Esto es algo personal. Toca al que está a tu lado y dile: es personal, díselo. Esto es algo personal. Los que te aman pueden orar contigo. Y quizá tú llegaste esta noche porque tu esposa te dijo: si no te vas a la iglesia no comes pupusas en 6 meses. A esta cruzada evangelística no me faltas. Quizá tu mamá te arrastró hasta la iglesia y bien, ya hizo su parte. Pero esto es algo personal. Yo tengo que recibirlo. Yo tengo que creer. Yo tengo que interiorizar su verdad. Lo primero que dice Juan es: el que le recibe, el que le recibe, el que lo hace personal. Jesús, he escuchado lo que los predicadores dicen acerca de ti, he escuchado lo que cantan acerca de ti, he escuchado a lo largo de mi vida vislumbres de religión y del evangelio, pero hoy quiero conocerte personalmente. Hoy te digo: ven a irradiar en mi vida, en mi oscuridad. Hoy encendamos la luz en el closet de mi corazón. Hoy traigamos toda la superficie, todo mi dolor, toda mi angustia, toda mi oscuridad, todo mi pecado. Hoy lo pongo todo en tus manos. Hoy reconozco mi insuficiencia, mi incapacidad, mi insensibilidad, todo lo que he hecho mal, mi pecado y mi oscuridad. Pero no me quedaré en el suelo, porque hoy pongo mi esperanza en aquel que entró a la tumba, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Es personal, iglesia. Es personal, amigo. Y podemos orar por ti, predicarte la verdad, pero llegará el momento en el cual tú tienes que tomar la decisión: recibo a Jesús, creo en Jesús, acepto lo que Jesús me ofrece, quién Él es y lo que me corresponde entregarle a Él, que no es parte de mí, aspectos de mí, factores de mí, sino todo lo que soy, alma, ser, espíritu, mente. Estoy dispuesto a recibirle. Pero en segundo lugar, algo que va directamente interconectado, Juan dice: tienes que creer en su nombre. Déjame decirte, amigo, hermano, iglesia, estamos en una lucha por nuestras vidas, porque más allá de lo visible y lo tangible hay una guerra espiritual. Y la Biblia dice que hay un adversario, Satanás, las huestes de maldad, las tentaciones del mundo y nuestros propios deseos pecaminosos, que la Biblia en un lenguaje antiguo llamaría nuestras concupiscencias. Estamos en una guerra luchando por nuestras almas, y esta es una guerra que tú y yo no podemos vencer solos. Esta es una guerra que el único que la venció se llama Cristo Jesús. Yo tengo que creer en su nombre, porque la oscuridad y las tinieblas no le temen a un hombre fuerte y poderoso, no le temen a una mujer audaz, fuerte, independiente. ¿Sabes a qué le temen las tinieblas? Al nombre de Cristo Jesús. Por eso Juan dice: tienes que creer en su nombre. Tienes que creer en su nombre. Creer en el nombre de Jesús no es la adquisición de información religiosa, no es la memorización de frases. Creer en Jesús es confiar en Él, es seguirle, es aceptar su verdad, es buscarle con todo lo que eres. Juan dice: tienes que creer en Él. ¿Y cuál es el resultado de recibir a Cristo y creer en su nombre? Recibes la potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando recibes a Jesús y crees en Jesús, Él te da la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Esta es la obra de Dios. Y aquí te quiero dejar, aprendimos en este día que todos anhelamos pertenecer. Y anhelamos pertenecer porque Dios nos creó desde el inicio para estar con Él, pero el pecado nos separó de Él. Vivíamos en oscuridad, pero por esto vino Cristo, la luz del mundo, para reconciliarnos con Dios. Y si le recibes y crees en Él,
Él te da la potestad de ser su hijo. Y con esto te quiero dejar: cuando tú le recibes y tú le crees y Él te hace hijo de Dios, perteneces a la familia de Dios. Mira, algunos no están aplaudiendo porque siente que les acabo de ofrecer un jugo de betabel y zanahoria, pero esto es mejor, te lo prometo. Es mejor de lo que tú piensas. Perteneces a la familia de Dios. Escucha. Pertenecer a la familia de Dios es el privilegio más grande. Es el privilegio más bello. Ser llamado un hijo de Dios, ser amado por Dios. Mira cómo el apóstol Pablo describe la bendición, el privilegio, el acceso que tienes cuando eres un hijo de Dios. Esto él lo describe en Gálatas capítulo 4, verso 3 al 7, y vamos cerrando. Dice el apóstol Pablo: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y mira el resultado, el acceso cuando perteneces a la familia. Verso 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pasar de vivir en oscuridad a vivir en la luz, de ser forastero, de ser extranjero, de ser marginado, de no pertenecer, ahora pertenecer a la familia de Dios. Te lleva de ser esclavo a ser hijo, de vivir en tinieblas a vivir en la luz, de no poder sobrevivir o subsistir a vivir en abundancia. Te lleva de esclavitud a libertad, te lleva de no pertenecer a poder decirle: Abba, Padre. Esta frase, Abba, Padre, Abba, que en el arameo significaba muy sencillamente lo equivalente en el español de decir papá, es un acceso personal. Dice, te da un acceso a Dios. ¿Y cuál es la diferencia de ser bienvenido a pertenecer? Mucha gente viene a la iglesia y es bienvenida y se siente bien atendida, pero no pertenece, no toman ese otro paso, simpatizan la religión, danzan con la religión, pero no se entregan del todo. Y esta es la diferencia de ser bienvenido a pertenecer. ¿Te ha pasado que alguien visita tu casa? Y sobre todo en la cultura latinoamericana, que valoramos mucho la hospitalidad, cuando alguien viene a tu casa tenemos una frasecita que les decimos: estás en tu casa. ¿Cuántos han dicho eso? Estás en tu casa, ¿sí o no? Cuando alguien llega a tu casa le dice: estás en tu casa. Pero esa es una frase de bienvenida, no de pertenencia, porque cuando tú le dices estás en tu casa, significa siéntete bien, siéntete cómodo, pero no te pases. Cuando tú le dices a alguien estás en tu casa, significa siéntate, pídeme un vaso, lo que tú quieras, lo que quieras comer, pero no te me metas al refrigerador, no cruces pasillos, no te vayas a la recámara principal. Eso es no acceso, porque eres bienvenido, pero no perteneces a la familia. Estás en tu casa, pero esta no es tu casa. Es una frase, eres bienvenido, pero no perteneces. Pero a un hijo no se le dice estás en tu casa. Un hijo tiene acceso total, entra y come. Él no compró, pero come como si hubiese comprado, ¿sí o no? Esos chiquitines no compran nada, pero comen y comen, y se sienta y disfruta y pone los pies en el sillón, porque es su casa. Yo recuerdo de joven, iba mucho a la casa de uno de mis tíos que vive en Dallas, Texas, y porque tenía mucho tiempo que pasaba con mis primos, somos de edades similares. Y cuando iba con mi tío, así por respeto, por crianza, siempre mis papás me enseñaron a pedir permiso cuando voy a hacer algo. Y recuerdo que en una ocasión estaba en casa de mi tío jugando y voy y le digo: tío, disculpa, ¿puedo agarrarte una soda? Y me dice: Benji, estás en tu casa, agarra lo que tú quieras. Ok, gracias, voy y me estoy tomando la soda. Y luego vuelvo y le digo: tío, disculpe, ¿me puedo hacer un lunch? Y me siente y me dice: Benji, mira, escúchame, estás en tu casa, agarra lo que tú quieras. Y le digo: bueno, ok, está bien. Entonces voy y me hago un lonchecito y
luego una tercera vez fui porque vi unos dulces que estaban escondiditos en el almacén. Y no me pregunte cómo los encontré, pero andaban por ahí. Y voy y le digo a mi tío: oye, ¿te puedo agarrar uno de estos dulces? Y va y me sienta a la cocina. Nunca se me olvida. Me dice: Benji, te voy a decir algo. Me estás ofendiendo. Tú eres como un hijo para mí. Tú no solo eres bienvenido en mi casa, tú perteneces. Agarra lo que tú quieras. Y si me vuelves a pedir permiso, te voy a regañar. Yo le dije: bueno, si las cosas son así. Fui y me senté y comencé a comer dulces. Y recuerdo que uno de mis primos viene y me ve comiendo los dulces y me dice: hey, esos dulces son míos. ¿Quién te los dio? Y yo veo que mi tío viene saliendo de la recámara y miro a mi tío y le digo: pues él me dijo que pertenezco. Él me dijo que estoy en casa y que puedo agarrar lo que yo quiero. Y mi primo me dice: pero son míos. Y viene mi tío y le dice: hey, te me caigas, esta es su casa y él puede agarrar lo que él quiere. Esa es la diferencia de ser bienvenido y pertenecer. Cuando tú perteneces a la familia de Dios, Pablo dice lo mismo a lo cual estaba aludiendo el apóstol Juan. Todas las bendiciones de Dios, la protección de Dios, el favor de Dios, la relación con Dios, ese sentir de pertenencia, es reconciliado en la presencia de un buen padre. Tú no compraste nada, tú no pagaste por nada, pero Él dice: siéntate a la mesa y come y disfruta, porque tú perteneces. No solo eres bienvenido, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y yo quiero animar a alguien el día de hoy: cuando venga el acusador, cuando venga tu adversario, como vino mi primo a decirte: ¿quién te dio a ti derecho para alabar cuando tú estabas en pecado? ¿Quién te dio a ti derecho para levantar manos que antes estaban sucias? ¿Quién te dijo a ti que tienes el derecho de vivir una nueva vida si saliste de la miseria? Tú apunta al Cristo resucitado y tú dile a tu adversario: aquel que viene a irradiar con luz cegadora, Él dijo que yo pertenezco. Yo no compré nada, yo no hice nada, pero aquel que irradia con luz cegadora, aquel que resucitó de entre los muertos, Él dijo que yo pertenezco. Y en su palabra me siento a la mesa, y en su palabra tengo una nueva identidad, una nueva naturaleza, un nuevo futuro, un nuevo nombre. En su autoridad y en su poder soy hijo de Dios, para la gloria de su nombre. Pertenecer significa que tienes acceso a Dios, que puedes decirle a un Padre, que poniendo a un lado religión y formalidades, tú entras a su presencia y tú le dices: Dios, en Cristo Jesús tengo acceso y potestad, poder para caminar en la nueva vida que tú compraste para mí. Yo quisiera hacer un llamado especial.